Continuamos con el uso de la palabra en el debate en el orden establecido. Quiero darle la bienvenida, señor secretario, discúlpeme, me notifica si están los ministros de Defensa y ministra del Interior. Ya, presidente, verificamos con los compañeros de sistemas porque hace un rato estaban. Okay. Ingeniero, por favor, verificar allí en el máster. Sí, señor secretario. Ministro del Interior. Ministra. Ministra Alicia Arango también se encuentra presente. ¿Y el ministro de Defensa también? El doctor Carlos Holmes Trujillo. Responde el uso de la palabra al señor ministro de Defensa. Presidente, discúlpeme, pero hay que hacer una advertencia y una constancia secretarial. Antes de la intervención del ministro, queremos hacer una aclaración a través de Secretaría sobre unos temas de reserva que están en el cuestionario. Señor secretario, tiene el uso de la palabra. Sí, señor, gracias, presidente. Un saludo cordial a los señores ministros, asistentes y a los senadores y senadoras. Es que hay un tema allí para considerar, porque 3 respuestas de las que envía el señor ministro actual, que actualizan una información que fue allegada en su momento. Estas proposiciones son del año pasado, ahora son actualizadas. Estas 3 respuestas, los puntos 3, 4 y 5 del oficio 34684 del Ministerio de Defensa, contienen una información que está amparada en la ley 1621, que es la estatutaria de la inteligencia y la contrainteligencia. Y es una información que debe manejarse con mucha prudencia y con reserva. Eso implica una obligación de un manejo cuidadoso por cada quien de los destinatarios, que son los senadores de la República, los citantes y los senadores a quienes se les hizo llegar por su correo institucional, tal como llegó del ministerio. Son 2 oficios, el 34684 y el correspondiente a la actualización del 34841. Sobre todo el primero de ellos contiene las preguntas 3, 4 y 5, unas respuestas que se refieren al ACAM, Análisis de Capacidades Críticas de la Amenaza. Esa es la sigla, Análisis de las Capacidades Críticas de la Amenaza, que son contentivas de información que se considera sensible y puede ser de manejo reservado. Para hacerle la recomendación que se lean al final de ese oficio 34684 una advertencia que el mismo ministerio transcribe sobre nota de reserva legal, acta de compromiso de reserva y traslado de la reserva legal, que es producto de la ley 1621, producto del Senado de la República, que protege la información sensible en materia de Ministerio de Defensa, de tal manera que para efectos de la protección de esa información, lo que la ley quinta trae es el artículo 86, que ese tipo de información se debe tramitar al interior de las cámaras en la modalidad de sesión reservada, que tiene unos orígenes, unos trámites y unas consecuencias, para que al momento de llegar a esos puntos no se vaya a incurrir de pronto en una divulgación indebida o imprecisa de una información que está advertida como de reserva según la respuesta que manda el propio Ministerio de Defensa Nacional. Esa es la constancia y la información, presidente, para tener cuidado con eso. Gracias. Eso no puedo decir. No le estoy oyendo, presidente. Tiene cerrado el micrófono. Ahora sí. El micrófono cerrado, que quedó claro. A través de la exposición suya, la situación, pues, que era un poco inédita para nosotros. En los últimos años, pues, no lo habíamos visto, pero queda claro para las preguntas que sean de reserva y que, pues, no vayan a poner en riesgo cualquier tipo de operación o de situación del Ministerio de Defensa o de cualquiera de los ministerios. A ver, para una moción de orden, senador Roy Barrera tiene el uso de la palabra y viene el ministro de la Defensa
de Defensa Nacional, doctor Carlos Holmes Trujillo. Senador Roy. Gracias, presidente. Muy brevemente, esto que ha advertido en buena hora el señor secretario, lo que significa es que asuntos esenciales para la seguridad nacional, pero también para la vida de los colombianos, no solo, presidente, lo que afecta el funcionamiento del Ministerio de la Defensa o sus operaciones. Aquí se dicen cosas en estos debates que son supremamente peligrosas porque ponen en riesgo la vida de muchas personas, porque se estigmatizan o porque se mencionan en relación con uno u otro grupo violento del pasado o inclusive del presente, y por supuesto en un país violento como este, donde matan además a la gente pacífica, como los ambientalistas que defienden los farallones en Cali, pues este tipo de información reservada no puede tramitarse en redes sociales. Como ya se ha dicho, y todos nos hemos venido aclimatando, digamos, a esta nueva era de la virtualidad, mientras no se convoque de otra manera, pero esta red social, que es Zoom, como todo el mundo sabe en el mundo, no es una red segura, de suerte que no pueden hacerse ese tipo de debates o de discusiones con información que el propio Ministerio de Defensa menciona como reservada a través de esta red social. Supongo que existen otras redes más seguras, más encriptadas. Hay 2 o 3 que utilizan grandes compañías, pero no será esta. Así que para las sesiones reservadas, para las sesiones de la Comisión Segunda y para las conclusiones de este debate en materia de seguridad nacional, porque hay mucho que decir sobre el tema de seguridad nacional, su debilidad o su fracaso, no será esta red la que convenga para transmitir esa información. Es una reflexión de orden para que el señor presidente y el secretario determinen durante los días o el tiempo que vaya a durar esta virtualidad, pues la información reservada y que pone en riesgo la vida no podrá tramitarse en redes sociales, que además son inseguras. Esto desaparecerá cuando tengamos unas sesiones presenciales que permitan la sesión reservada a puerta cerrada, como bien menciona el secretario, el doctor Gregorio El Hashi. Gracias, presidente. Tiene el uso de la palabra el ministro de Defensa Nacional, doctor Carlos Holmes Trujillo. Ministro. Señor presidente, muy distinguidos senadores, me alegra mucho saludarlos. Saludo a la senadora citante, saludo a todos los integrantes de la... Ministro, que no se le nota, si hay un poquito más de iluminación en el recinto que está. No, infortunadamente no tengo más luz. Aquí hay un problema con la luz en mi residencia, de manera que le ruego el favor de excusarme, pero aquí estoy a su disposición, señor presidente. En primer lugar, a mí me parece muy importante este debate. Naturalmente, este debate pone sobre el tapete temas que han venido siendo debatidos en el país durante bastante tiempo, temas respecto de las cuales hay distintas opiniones, temas sobre los cuales hay inquietudes, controversia, temas que han sido materia de tratamiento público en distintos procesos en el pasado y que naturalmente se mantienen en el escenario de la controversia nacional en virtud de la importancia que ellos tienen para el país. En segundo lugar, todas las respuestas fueron respondidas. Todas las preguntas, perdón, fueron respondidas. Hay en los documentos que fueron entregados un esfuerzo grande para precisar con exactitud todas y cada una de las respuestas que ameritaban las distintas preguntas que se presentaron. Y el asunto de la reserva tiene que ver con la fuente de la información y tiene que ver con el contenido de la ley de inteligencia y de contrainteligencia. Esto no quiere decir que no se quiera responder, todo lo contrario, esas respuestas están en manos de ustedes, pero de todas maneras hay un asunto de naturaleza legal que es absolutamente indispensable tener en consideración. Con lo anterior quiero señalar que el Ministerio de Defensa y quien les habla está a la disposición suya, señor presidente, y a disposición
del Senado de la República para efecto de tratar en el escenario que sea definido por ustedes los elementos propios de esa información, teniendo en cuenta lo que son las particularidades de naturaleza legal que lo envuelven. Señalo esto con toda claridad para que no vaya a existir ninguna duda respecto de la voluntad del gobierno y de la voluntad del Ministerio de Defensa para tratar estos temas con la mayor amplitud que se requiere. Dicho lo anterior, debo señalar lo siguiente, y lo hago con el propósito de que quede perfectamente claro cuál es la posición del gobierno del presidente Duque y cuál es la posición del Ministerio de Defensa con respecto a las tareas que cumple la fuerza pública dentro de las circunstancias que estamos atravesando y a la luz de lo que son las obligaciones que tiene la fuerza pública en las distintas zonas del país. Como miembro del gobierno, no entro en el debate de naturaleza política que puede suscitarse con motivo de esta convocatoria, sino que me referiré a lo que son los deberes constitucionales y legales que tengo como ministro de Defensa en desarrollo de la política del presidente Duque en estas materias. En primer lugar, tengo que señalar, dicho lo anterior, señor presidente, que la fuerza pública continúa y continuará cumpliendo en todo el territorio nacional con lo que son las misiones constitucionales y legales que tiene. Esto quiere decir que en las distintas zonas de Colombia y teniendo en cuenta la estructura organizativa del ejército, se continuará con acciones ofensivas contra todas las manifestaciones de la criminalidad, contra todos los grupos armados organizados, contra el GAO residual y contra los grupos armados organizados delincuenciales que infortunadamente enlutan el territorio nacional mediante sus acciones criminales en distintas regiones del país. Debo además señalar que el cumplimiento de esas obligaciones constitucionales y legales tiene que ver con asuntos que son hoy una realidad en el territorio nacional y que exigen, por supuesto, un esfuerzo de gran magnitud para contrarrestarlos. Me refiero en concreto al número alto de hectáreas de cultivos ilícitos que encontró el gobierno del presidente Duque cuando asumió la presidencia de Colombia. Para nadie es un secreto y me voy a referir exclusivamente a hechos históricos que están registrados en las distintas estadísticas nacionales en esa materia, que después de haber tenido un número muy alto de hectáreas de cultivos ilícitos que llegó en su momento alrededor de 146.000, 150.000 hectáreas de cultivos ilícitos, este número de hectáreas empezó a disminuir de manera paulatina y progresiva durante distintos años, hasta llegar a la cifra de 46.000 hectáreas de cultivos ilícitos mediante la aplicación de distintas políticas, porque realmente lo que aconteció en aquel momento fue la aplicación de distintas herramientas para combatir todos y cada uno de los eslabones de la cadena criminal. Infortunadamente, cuando se llegó a ese punto, ciertas determinaciones políticas que resultaron equivocadas a la luz de los resultados en materia de lucha contra el problema mundial de la droga, llevaron a que ese número de hectáreas de cultivos ilícitos se elevara a 200.000 hectáreas, el número más alto que se había tenido en la historia reciente del país en esta materia. Esa fue la razón por la cual desde el primer momento el presidente Duque definió una política de combate directo para efecto de hacerle frente a todos y cada uno de los eslabones de la cadena criminal a fin de avanzar de manera eficaz en la lucha contra el problema mundial de la droga. Por supuesto que un esfuerzo de esa naturaleza es un esfuerzo complejo, no es un esfuerzo sencillo, es un esfuerzo que requiere acudir a muy distintas capacidades. Lo que se hizo entonces en una primera etapa
de la administración del presidente Duque fue un gran esfuerzo para frenar la tendencia al crecimiento exponencial. Eso se logró en la primera parte de la administración y además se consiguió un leve decrecimiento del número de hectáreas de cultivos ilícitos. A nadie se le escapa que no es tarea sencilla frenar ese crecimiento exponencial de áreas de cultivos ilícitos. Sin embargo, se logró, repito, en esa primera instancia, haciendo además un esfuerzo gigantesco que nos llevó a que en el año anterior se erradicaran 100.000 hectáreas de cultivos ilícitos. Pero esas 100.000 hectáreas de cultivos ilícitos erradicadas fueron acompañadas de otros esfuerzos que resultaron muy efectivos desde el punto de vista de sus resultados. Me refiero a la interdicción, me refiero a la confiscación, me refiero a todas las otras áreas que tienen que ser tenidas en cuenta para efecto de combatir todos y cada uno de los eslabones de la cadena criminal, es decir, el lavado de activos, el contrabando de armas, el tránsito, el transporte, el procesamiento de ese tipo de sustancias ilegales. A raíz de eso, ¿cuál es el objetivo que definió el gobierno del presidente Duque para el año 2020? Porque esto tiene mucho que ver con los asuntos que aquí se están tratando. La meta que definió el gobierno del presidente Duque en materia de erradicación este año es de 130.000 hectáreas de cultivos ilícitos. Esas 130.000 hectáreas de cultivos ilícitos se van a erradicar de distintas maneras, acudiendo a distintas herramientas y elementos. Me refiero a grupos móviles de erradicación, me refiero a pelotones de seguridad, me refiero al uso de las 3 modalidades de erradicación, me refiero a sustitución de cultivos, me refiero a programas de desarrollo alternativo. Es decir, que el gobierno del presidente Duque no privilegia una sola herramienta sobre otra, sino que se da la tarea de utilizar todas y cada una de las herramientas posibles para efecto de lograr, mediante una acción integral, la disminución de hectáreas de cultivos ilícitos que, por supuesto, se convierten en un combustible de la violencia que afecta al país en distintas zonas de Colombia. En lo que tiene que ver con este punto, entonces, la tarea de la fuerza pública es contribuir de manera decisiva mediante distintas acciones al éxito de la política de erradicación y al logro de la meta que ha sido definido por el gobierno nacional. En esta materia, entonces, la tarea de la fuerza pública es continuar con la tarea de interdicción, que fue muy efectiva el año pasado y que muestra ya efectos muy positivos en lo que va ocurrido de este año. La tarea de la fuerza pública en esta materia, entonces, es la de continuar con todas las acciones que permitan seguir confiscando sustancias ilegales, tanto aquellas que se transportan por vía marítima, vía terrestre y vía aérea. La tarea, entonces, de la fuerza pública en esta materia es continuar mediante acciones ofensivas combatiendo los grupos armados organizados en distintas regiones de Colombia, que naturalmente son motor y combustible de la violencia en procura de apoderarse de las rutas y de la fuente de cultivos ilícitos que proviene tanto del problema del narcotráfico como de la minería ilegal. En cuanto tiene que ver con los grupos armados organizados residuales, los grupos armados organizados, los grupos armados delincuenciales y otras manifestaciones de criminalidad en distintas zonas del país, la política del gobierno del presidente Duque no admite duda alguna. La política es acción, acción ofensiva, acción permanente dentro del marco de la Constitución y de la ley. Acción en cumplimiento de lo que son los deberes constitucionales de la fuerza pública colombiana para efecto de avanzar en la lucha contra las acciones criminales permanentes
de ese tipo de organizaciones que, como ya lo dije, compiten de manera criminal para acceder a esas fuentes de recursos ilícitos. En lo que tiene que ver con las tareas que le corresponden a la fuerza pública, bien sea por mandato constitucional o legal, derivado este último de las provisiones que tienen ya esa jerarquía en el acuerdo suscrito por el gobierno anterior y las FARC, no hay política distinta al cumplimiento de esas obligaciones de naturaleza constitucional y legal. En lo que tiene que ver con la creación de condiciones de seguridad, no solamente para los exmilitantes de las antiguas FARC, sino de los líderes sociales en distintas zonas del país, la fuerza pública está siempre dispuesta y lista a contribuir con otras instituciones y entidades competentes para garantizar la seguridad tanto de líderes como de excombatientes, exmiembros de las FARC, como de ciudadanos colombianos cuya vida pueda ser puesta en peligro por distintas organizaciones criminales. Hay que decir que el gobierno del presidente Duque ve este asunto de una manera integral. Garantizar la tranquilidad, garantizar la seguridad en distintas zonas de Colombia por la presencia de cultivos ilícitos en esas áreas tiene que ver con la eficacia y con la efectividad de todas las herramientas que se pongan en marcha para efecto de combatir el problema mundial de la droga. Es de conocimiento público y ya a esto se referirán los altos consejeros que tienen esas responsabilidades por disposición del presidente de la República. No hay ninguna zona que haya sido designada en los acuerdos para efecto de la presencia allí de ex integrantes de las antiguas FARC que no haya contado con las medidas de protección de parte del Ejército Nacional de Colombia. Debo señalar en este punto que la experiencia muestra que las medidas de protección colectiva en esos sitios han resultado eficaces con algunos hechos infortunados que se han presentado, pero en general la tendencia ha sido positiva en materia de seguridad. Las dificultades evidentemente se presentan cuando hay una gran dispersión de exmilitantes de las antiguas FARC, cuando no es posible precisar exactamente su localización, razón por la cual siempre en las reflexiones internas dirigidas a fortalecer las medidas de seguridad es planteado por el sector defensa y compartido por otras instancias del gobierno que resulta de la mayor importancia avanzar en esquemas colectivos de seguridad para efecto de que estas medidas colectivas de seguridad sean aún más eficaces. En esa materia lo que quiero señalar es la disposición total del gobierno y del sector defensa para analizar elementos que permitan definir marcos de seguridad fundamentalmente colectivos sin descuidar, por supuesto, de ninguna manera las medidas individuales de protección a efecto de garantizar la seguridad de quienes militaron en el pasado en las extintas FARC y, en segundo lugar, por supuesto, también la seguridad de líderes sociales en distintas zonas de Colombia. De otro lado, debo decirle, señor presidente y honorables senadores, que en lo que tiene que ver con las obligaciones propias del sector defensa, el Ministerio está a disposición del Poder Legislativo colombiano para efecto de definir acciones adicionales que permitan avanzar en la construcción de condiciones que le permitan a todos los colombianos vivir y trabajar tranquilos. Sé que este debate es de la mayor trascendencia. Sé que este debate tendrá en su desarrollo controversias, análisis y reflexiones. Eso corresponde a lo que es el funcionamiento de la democracia colombiana y naturalmente aquí continuaré presente durante el desarrollo del debate
para cualquier otra intervención que se considere necesaria. Debo entonces, en resumen, señalar, todas las preguntas han sido respondidas. El asunto de la reserva tiene que ver con la ley de inteligencia y contrainteligencia, pero otro escenario habrá para tratarlo en detalle con los miembros del Senado. Y en segundo lugar, hay toda la disposición del gobierno y toda la disposición del sector defensa para cumplir con las obligaciones constitucionales y legales, y en segundo lugar para avanzar como consecuencia de diálogos permanentes con el Poder Legislativo en la identificación de esquemas y medidas adicionales para garantizar la seguridad de los ex integrantes de las antiguas FARC, de los líderes sociales y de todos los colombianos. Muchas gracias, señor presidente. A usted, señor ministro de Defensa Nacional, doctor Carlos Holmes Trujillo García.